Hola alumnos y alumnas, el día de hoy vamos a aprender a resolver triángulos rectángulos. Resolver triángulos rectángulos significa conocer todas las medidas de sus lados y todas las medidas de sus ángulos, lo cual podemos hacer a partir de dos medidas conocidas. En este primer ejemplo tenemos el conocimiento de dos de sus lados. Entonces, vamos a calcular los lados que faltan. Vamos a comenzar calculando la medida del ángulo A. Como a partir del ángulo A conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos calcular el ángulo A. Este signo significa ángulo, puede estar así o puede estar aquí arribita de la letra o incluso puede estar así, ángulo A. Ese es el símbolo. Vamos a resolverlo utilizando la tangente de A, porque esta razón es la que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente, que son los dos lados que conocemos. Como ya lo sabemos calcular, vamos a hacer la sustitución. Cateto opuesto mide 3 y el adyacente mide 8. Resolvemos la división. 3 entre 8 es igual a 0.375. Y para despejar A, vamos a pasar la tangente del otro lado con su inverso. Esta es otra manera de representar el inverso de la función. Se pone como -1 como exponente que representa el inverso de la función tangente de 0.375. Esto se los digo porque en la clase pasada estuvimos utilizando como la abreviatura, ¿no? Inverso de tangente. Esta es otra forma. Vamos a aplicar en la calculadora, como ya lo hemos estudiado, el inverso de la tangente de 0.375 y eso nos va a dar 20.55. Esa va a ser la medida aproximada del ángulo A y ya podemos irla anotando de este lado. Para calcular el ángulo B, puedo ocupar también la razón de tangente porque del ángulo B también conozco el cateto opuesto, pero en este caso el cateto opuesto sería 8 y el cateto adyacente sería 3. Sería inverso a esto, ¿no? Pero voy a ocupar ahora un truco a partir del conocimiento que ya tengo, porque yo sé que como esto es un triángulo rectángulo y aquí este símbolo me indica que el ángulo C mide 90 grados. También sé que los triángulos todos suman 180 grados, los tres ángulos, y que en los triángulos rectángulos, estos dos ángulos, los dos ángulos agudos, van a sumar otros 90 grados para que estos dos, sumando 90 más 90, pues complementen los 180 grados del triángulo. Entonces lo único que voy a hacer es a 90 grados restarle 20.5, lo cual me va a dar 69.5 y con eso ya tengo los 90 grados sumados más 90, 180 grados. Bien, vamos a pasar a calcular la medida de los lados. Ya tenemos la medida del lado que va del vértice A al vértice C, o sea, el lado AC, que mide 8 centímetros. Y también tengo conocimiento de BC, que mide 3 centímetros. Para calcular la hipotenusa de este triángulo, puedo ocupar una razón trigonométrica a partir de los ángulos que ya conozco, pero también puedo calcular, para calcular la hipotenusa AB, también puedo ocupar algo que ya conozco que se llama teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sé que un cateto mide 3 y que el otro cateto mide 8. Haciendo estas operaciones, tengo que 9 más 64 me va a dar el cuadrado de la hipotenusa, o sea, 73. Voy a despejar aquí este cuadrado que pasa del otro lado como raíz. La raíz de 73 es aproximadamente 8.5 y esa sería la medida de la hipotenusa, que es el lado AB en mi problema. Una vez que tengo las tres medidas de los lados y las tres medidas de los triángulos, tengo resuelto mi triángulo rectángulo.